¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, la hermano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo nombre, gloria a Dios. Entonces, en el día de hoy, 21 de octubre de 2018, traemos este servicio en el nombre de Jesús, que tiene por nombre: Jesucristo nos libera del pecado. Amén. Entonces, podemos empezar diciendo que el pecado es una falta o desobediencia a lo que Dios ha establecido. Amén. Falta o desobediencia a lo que Dios ordena, a lo que Dios ha establecido. Desde la antigüedad, el ser humano ha desobedecido. Amén. Ha desobedecido, y podemos mirar, por ejemplo, en el Salmo del 1 al 3, en nombre de Jesús, perdón, Salmo 37, 35, perdón, Salmo 37, 35. Vamos a buscarlo en el nombre de Jesús. Dice así, en el nombre de Jesús: vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Fíjate cómo el salmista aquí nos muestra cómo el impío se enaltece y se extiende, o sea, prospera. El impío es la persona que no tiene piedad. Amén. Y también podemos leer en los Salmos. Un momentito, vamos a buscar acá. Primero en Romanos 3, perdón, Romanos 3, antes de eso. (3:12). Después de hecho, Romanos 3:12. Desde el 10, dice, hermanos, del 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, fijémonos lo que dice la Escritura, que no había justo ni aún uno, y no hay quien buscar a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate cómo la desobediencia, el pecado, está afectando desde la antigüedad a todos los seres humanos. Y podemos buscar en el Salmo 53, del 1 al 3, que es la cita que vamos a hacer antes. El Salmo 53, del 1 al 3, dice así, en el nombre de Jesús: dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Respondiendo con la cita que leímos en Romanos. Entonces, fíjate, desde la antigüedad, el ser humano se ha apartado de Dios. Amén. Entonces, la tendencia del hombre por naturaleza es a pecar, a desobedecer. Amén. A hacer lo que no agrada a Dios. Entonces, eso se da porque tenemos una herencia en nosotros. Allá miramos a mirar en 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, del 45 al 48. Dice así en el nombre de Jesús. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Entonces cualquiera dirá, bueno, hermano, pero ahí el apóstol está hablando sobre la resurrección y sobre la vida eterna, la vida futura que nos espera el creyente. Sí, correcto, eso habla de eso, pero también nos muestra que para nosotros, los seres humanos en esta tierra, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y el primer Adán, dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, desobedientes. Cual el terrenal, tales también los terrenales, desobedientes, pecadores. Amén. Entonces, cual el terrenal, cual el primer Adán desobedeció, se apartó de lo que Dios había dicho, así también los descendientes según la carne. Amén. El cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. O sea, los hijos de Dios, los que hacen caso a Dios, los que tratan de obedecer, los que obedecen al Señor. Amén. Entonces, fíjate que existe una herencia, porque dice que nosotros venimos de nuestros primeros padres. Amén. Entonces fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Revísese cada creyente, o revísese cada persona que se acerca al camino, a la palabra, para que vea que eso es así. ¿Qué ha sido la vida de cada persona hasta que conoce al Señor? Muchos desaciertos, muchos pecados, uno más que otro, cada uno tendrá su propia experiencia, su propia vivencia. Entonces lo primero es una mente carnal, una mente animal, desobediente, pecadora. Entonces, lo espiritual no es primero. Lo primero que tiene el hombre manifiesta la naturaleza animal, la naturaleza de Adán, el hombre caído, el hombre desobediente, el hombre pecador. Entonces, después, cuando el Señor trata con la vida de nosotros, entonces comenzamos a vivir las cosas espirituales. Entonces, lo espiritual no es primero en nuestras vidas, sino lo animal y luego lo espiritual. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria, alaba a hermano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo nombre de Jesús, gloria a Dios. Alabanza al nombre de Jesús, gloria a Dios, santo el nombre de Jesús. Entonces, el hombre terrenal, el hombre carnal, amén, está sometido a una influencia espiritual contraria. Dice el libro de Juan,
8:34. Dice el Señor Jesús, le dice así a los judíos, le dice, Jesús, en el nombre de Jesús dice, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, todo aquel que hace pecado, todo aquel que peca, que hace lo que desagrada a Dios, esclavo es del pecado. O sea, está sometido a una fuerza espiritual contraria. Y para entenderlo más de qué estamos hablando, porque de pronto muchos hermanos que ya vienen caminando ya entenderán de que estamos hablando de un espíritu contrario. Pero para entender mejor de qué estamos hablando, por ejemplo, leamos ahí en 2 Timoteo 2, del 25 al 26. 2 Timoteo 2, del 25 al 26, digo así en el nombre de Jesús. Para cualquier siervo del Señor, en este caso, Pablo al hermano Timoteo le dice, en el nombre de Jesús, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los que se oponen al conocimiento, los que se oponen a lo que Dios dice, los que andan en rebelión, en pecado, en impiedad. ¿Cómo andan? Dice, andan cautivos a voluntad del diablo. Dice, escapen del lazo del diablo los que están cautivos a voluntad de él. Andan presos, esclavos del pecado. Pero cuando el Señor Jesucristo dice que el que hace pecado, esclavo del pecado, entonces ya comenzamos a entender que la persona que voluntariamente peca, esclavo es del pecado, o sea, esclavo es de Satanás. Entendamos eso. Entonces el que se acerca, el que tiene tantas inquietudes, tantas preguntas, dice, bueno, pero si Satanás es un espíritu, ¿cómo puede estar al mismo tiempo si hay tanto pecado en el mundo? Lo que pasa es que hay que explicar que Satanás tiene una legión de ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces Satanás y sus ángeles, o sea, ellos siguen a sus ángeles, siguen el mismo desorden, la misma rebelión, la misma rebeldía que Satanás, o sea, sus ángeles. Entonces son una cantidad enorme, una cantidad que no sabemos cuál es, pero esos andan actuando sobre la mente de los seres humanos alrededor de todo el mundo. Entonces dice, y que escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Entonces, la persona que anda haciendo pecado, en rebeldía, en desobediencia contra lo que Dios manda, es un esclavo, un cautivo, un prisionero del enemigo. Amén. Y es que ese problema genera una serie de cosas que afectan la vida de la persona y de las otras personas que se relacionan con esta. Entonces, según esa naturaleza carnal, según esa naturaleza sometida, engañada por el enemigo, va a haber unos frutos, unas obras que se van a producir, como dice en Gálatas 5, del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Dice así en el nombre de Jesús. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate cómo el accionar del espíritu contrario sobre la mente del ser humano hace que manifieste todas estas obras, como ya leímos, adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistad, borrachera, orgía, etcétera. Cualquiera grabado, pero ahí no está el consumir cocaína o consumir drogas. Pero fíjate que ahí sí están todas las obras, porque cuando dice y cosas semejantes a estas. Entonces, por ejemplo, borrachera, la persona se embriaga, cuando se embriaga pues se altera la mente, se altera el raciocinio, el razonamiento. Entonces toda esta droga produce un estado de embriaguez, entre comillas, ¿sí? En el cual hay alteración de las funciones mentales. ¿Vale? Entonces, cosas semejantes a todo eso, todo tipo de perversidades, de idolatría, de hechicería, ocultismo, conflictos, envidias, etcétera, etcétera, todo lo que usted quiera. Entonces, cuando la persona está sometida a la acción del enemigo, por su mente pasan todas estas cosas. ¿Y qué pasa? Las ejecuta y después vienen las consecuencias en su vida o la vida de las otras personas que la rodean también. Pero fíjate bien que el problema no es solo la consecuencia que tenga en esta vida, sí, porque nuestra vida es pasajera. Unos vivirán menos, otros vivirán más, unos vivirán 40, 50, otros vivirán 80, 90, 100 años, pero nuestra vida en la eternidad, en la duración de los planetas, del universo, no es nada, es como un soplo. En la eternidad nuestra vida es un soplo, no es nada. Y fíjate que todas estas cosas sí van a afectar la vida de la persona y van a tener muchos problemas. Todas estas obras de pecado, todas estas obras producto de la desobediencia. Pero fíjate que hay algo más importante aquí cuando dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la persona anda pavoneándose, enalteciéndose en su pecado. Sí, muchas personas se exaltan en su pecado, se glorían en las cosas malas. Pero el problema más grande es que esas personas no heredarán el reino de Dios. Si la persona practica estas cosas, no heredará el reino de Dios. Y nosotros, la Biblia nos ha enseñado, la palabra nos ha enseñado que existen dos finales para el ser humano: la salvación con Cristo o la condenación por la desobediencia, por el pecado. Amén. Entonces, ciertamente la persona que peca y escucha el mensaje de salvación y no se arrepiente, no cambia de vida, ciertamente que no hereda el reino de Dios. Lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque hacen las cosas que desagradan a Dios, las cosas que Dios no quiere que se hagan. Amén. Entonces, vamos a seguir leyendo. Fíjate, para confirmar este problema de qué pasará al final de todo con las personas que persisten en el pecado. En Romanos 6:23, Romanos 6:23, dice así, así el nombre de Jesús: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está
los dos polos opuestos, los dos finales de el persistir en el pecado, o sea, en obediencia, en esclavitud, en cautividad, sujetos al enemigo, persistir en el pecado. Entonces la paga del pecado, ¿qué? Es muerte, pero no cualquier muerte, porque existe una muerte, la muerte que se llama la condenación. Esa es la muerte segunda, porque todos moriremos, algún día, todos los seres humanos algún día llegaremos y falleceremos, porque todos tenemos una vida limitada aquí en la tierra. Sí, pero de eso no es que nos está hablando la Escritura, cuando dice la paga del pecado es muerte. Y la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La promesa de Dios, que si le obedeces, que si crees en Él, que si vences el pecado, entonces vas a tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano, gloria a Jesús. Santo, santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces no es simplemente todas las dificultades y los problemas que tiene la persona y los conflictos que se generan por andar pecando. No solamente, sino la consecuencia final, que es no heredar el reino de Dios. Llegaría a la condenación por estar contigo, por estar preso en las cadenas, en los lazos de Satanás. Es sencillo. Entonces fíjate que hoy empezamos con este servicio que dice Jesucristo nos libera del pecado. Jesucristo nos libera del pecado. Entonces, del pecado de la persona, todos los seres humanos que primero no tenemos la parte espiritual, sino la parte carnal, de esto no se ha librado nadie. Todos hemos hecho pecado en nuestras vidas, ¿sí? Dice la Escritura en Primera de Reyes 8:46, en Primera de Reyes, Primera de Reyes 8:46. La dedicación del templo, fíjate cómo dice la Escritura aquí, en el nombre de Jesús. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airados contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Entonces, eso es una realidad. Amén. Dice, porque no hay hombre que no peque. Entonces, el único que no ha pecado, ni se dio engaño en su boca, ni hizo engaño ni mentira, es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque dice que no hay hombre que no peque. Y eso es una realidad espiritual hasta el día de hoy. Amén. Que no hay hombre que no peque. Fíjate, fijémonos bien. Fíjate cómo es el engaño del pecado, el engaño del enemigo. Todo el mundo cree que hay una creencia de que con el avance de la ciencia la humanidad iba a progresar, se iba a acabar la pobreza, se iban a acabar las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero, o iba a haber más felicidad, pero mira toda esta tecnología que tenemos. Cómo nos podemos comunicar a través de estos celulares, a través de internet. Podemos viajar en aviones, con diferentes tipos de transporte moderno, rápidamente de un sitio a otro en el mundo. Podemos estudiar a distancia, se pueden hacer muchísimas cosas y se pueden hacer cirugías complejas. Pero la felicidad o el bienestar del ser humano a nivel mundial, ¿usted cree que ha mejorado? Piénsenlo, miren, ¿la salud del planeta ha mejorado? No ha mejorado. La contaminación es terrible a nivel del mar, a nivel de los bosques, a nivel del aire, a todo nivel.
contaminación física, la acción depredadora del hombre sobre el medio ambiente y sobre sus semejantes. Eso ha disminuido. No. ¿Se ha acabado la enfermedad? No se ha acabado la enfermedad. Inclusive hay muchas enfermedades que se generan por la misma creación de tecnología y el mismo desarrollo generan cantidad de enfermedades y una cantidad de contaminación contradictoriamente. Entonces, aunque hubiera la tecnología para corregir todos estos problemas, el egoísmo, el dominio sobre los demás, la avaricia, no, ya ves, la codicia del ser humano, el mal que está en el corazón del hombre, hace que esto no mejore. Entonces todavía muchos se burlan del cristiano porque cree que el problema está en el ser humano y no se dan cuenta cómo está su vida o cómo está el país o cómo está el planeta. ¿Cómo se van a burlar? Pero si la Biblia describe claramente que el problema del ser humano está en su corazón. El problema está en que el ser humano es esclavo del pecado y el pecado lo hace producir todos los efectos que estamos viendo. Amén. Entonces esto no era un problema, no, que esto era una gente de un libro de pura ciencia ficción, pura historia, esto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo así? Si la palabra de Dios nos describe claramente el problema del ser humano. O si no, ahora hay menos subsidios o más subsidios que antes. Si se supone que el ser humano ha progresado, si se supone que el ser humano ha evolucionado, debería haber más felicidad en el mundo. Y la gente se suicida más, aumentan los suicidios. Y aumentan una cantidad de conductas aberrantes, que es una cantidad de cosas locas que hace la gente en el mundo, que carecen de toda explicación. Entonces, ciertamente la Escritura nos muestra que el ser humano tiene un problema, y que esos problemas tienen un origen espiritual, que existe una acción del espíritu contrario que hace que la gente haga cosas contra sí misma y contra los demás. Amén. Entonces fíjate, vamos a seguir leyendo. Entonces, nadie se ha escapado de pecar desde la antigüedad. Amén. Vemos que ejemplos, por ejemplo, de profetas o sacerdotes que tenían problemas, pero Dios los limpiaba. Por ejemplo, ahí miremos, por ejemplo, el caso de Isaías 6.1, Isaías 6.1, y después de 5 al 8, vamos a leer así en el nombre de Jesús. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo. Entonces, el profeta Isaías ve, en ese año en que muere el rey Usías, ve a Dios sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba en el templo. Él tiene esa visión. Y entonces mira lo que pasa del 5 al 8, Dios en el nombre de Jesús. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jesús de los ejércitos. Entonces, ¿qué estaba diciendo el profeta? ¿Qué quiere decir el profeta? Él tiene temor porque dice que es un hombre inmundo de labios y que habita en un pueblo que tiene problemas también, o sea que él tiene problemas, que es pecado, que habla lo que no es. Amén. Y ciertamente tuvo temor porque se le presenta esa visión, sabiéndose que tiene pecado, pensaría que era hombre muerto. Eso era lo que dijo. Ay de mí que soy muerto. Entonces dice en el 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido
tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No era cierto, él era consciente de que estaba mal. ¿Y qué pasó? Que allí voló uno de estos ángeles, ¿no? Y con un carbón encendido, algo espiritual, ¿no? Le toca la boca y dice que le quitó el pecado, limpió su pecado, le quitó su culpa. Y entonces después, véate este detalle, después en el hoyo pasa algo muy interesante, que es, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ciertamente que aquí nos muestra que una persona puede tener problemas, aún habiendo sido una persona de fe, habiendo creído en el Señor, puede tener problemas y en un momento pecar. Pero esa persona puede ser limpiada por el Señor, capacitada, y entonces sí, el Señor la puede enviar, pues sí puede trabajar para el Señor, porque después de que Él lo limpia, entonces sí hace la pregunta, que es una pregunta haciendo una invitación, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Obviamente la invitación era para el profeta. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora sí, Isaías ya estaba apto, estaba capacitado, porque había sido limpiado. Entonces, esto es algo muy interesante y que también podemos ver allá, por ejemplo, en Jeremías 15, en nombre de Jesús, en Jeremías 15, del 18 al 20, y así, en el nombre de Jesús. Jeremías se queja ante el Señor, ¿sabes? Que Jeremías es profeta, y dice, en el nombre de Jesús, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jesús, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares la opresión sobre lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jesús. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces fíjate bien que ciertamente que también el profeta Jeremías también tenía sus problemas. ¿Saben? Sin embargo, él quiere servir al Señor, trata de seguir al Señor y se queja, y entonces Dios le va mostrando algo. Le dice, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y se te sacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El problema es la contaminación, ¿verdad? El problema de pronto, cuando uno se da cuenta, comienza a andar, la persona anda con la gente del mundo, comienza a intercambiar y cuando se da cuenta es que se está pareciendo a los del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios le hace la advertencia, que si él se convierte, sí, si él se convierte, si él se arrepiente, se sale, se aparta de esta gente, sí, lo va a restaurar, sí. Y no solo lo va a restaurar, sino que lo va a fortalecer. Se te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, pelear para ti no te vencerá, y lo va a fortalecer, y lo va a guardar en todo, y lo va a librar de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Y todo esto se cumplió. El profeta terminó obedeciendo, le sirvió al Señor. Y esto se cumplió porque cuando vino
cuando se cumplieron todas las palabras que Dios había dicho por medio de él, y vino Nabucodonosor y arrasó con Jerusalén, y arrasó con el templo, arrasó con todo, el rey Nabucodonosor y los suyos le dijeron, bueno, tú eres libre, ve donde quieras, ¿no? Es como quieras, o sea, maravilloso, porque todos los otros que se ponían al profeta fueron castigados, se oponían era a Dios, no al profeta, fueron castigados y fueron castigados duramente y fueron deportados a Babilonia. El profeta era libre de andar con su pueblo libremente, es maravilloso. Pero fíjate que en un momento dado él tiene problemas y Dios le dice que si se entresacara lo precioso de los bienes será como mi boca. Entonces en un momento dado él tiene que replantearse, tiene que clamarle al Señor para que lo restaure. Amén. Y fíjate que también podemos leer allá en Zacarías 3, del 1 al 7, en el nombre de Jesús. Zacarías 3, del 1 al 7. 3 del 1 al 7 dice así. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jesús, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jesús a Satanás, Jesús te reprenda, Satanás, Jesús que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué estaba? Fíjate el símbolo aquí. El sacerdote Josué dice que es un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces fíjate bien, fíjate cómo Dios nos dice que el pecado, el ejercer el pecado, el andar pecando para la persona, es como unas vestiduras viles, como andar todo sucio, lleno de barro, lleno de mugre, lleno de inmundicia, todo sucio, todo asqueroso. Dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jesús estaba en pie. Y el ángel de Jesús amonestó a Josué diciendo, así dice Jesús de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Fíjate, lo mismo. ¿Por qué? Porque gobernar mi casa o guardar mis atrios, ¿cuáles son las labores de los sacerdotes? ¿Cuáles eran las labores de los sacerdotes? Administrar las cosas que estaban allí en el templo. O dice guardar mis atrios. Porque acuérdense que el templo tenía la parte externa que era el atrio, después dentro de la casa estaba el lugar santo y más adentro estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto con los querubines de gloria que estaban encima del arca del pacto. Entonces dice, tú guardarás mi casa, guardarás mis santos, y entre estos que están aquí te daré lugar. Entonces dice que si él anda en sus caminos, porque ya le ha perdonado sus pecados y anda bien delante de sus caminos, podrá servirle al Señor. Podrá servirle al Señor. Y después dice, y entre estos que están aquí te daré lugar. Entonces, esto es interesante porque entonces también hay una promesa. Así como habíamos leído que hay una promesa para el que cree en el Señor Jesucristo, la promesa de vida eterna. Entonces, lo que podemos mirar de todo esto que hemos leído acá es que la persona que es creyente, en este caso para los creyentes,
y que no anda bien delante del Señor. Primero, en ese estado, si está en estado fallando, con pecado, no le puede servir al Señor. Eso no lo estamos inventando, lo está mostrando la Escritura. Si solamente que esa persona se reconcilia con Dios, que esa persona saca lo precioso de lo vil, que esa persona es limpiada de su pecado, entonces Dios la capacita para que le siga sirviendo. Y no solo eso, sino que también tiene la promesa que Dios le ha hecho a todos los que creen en Él, que es la promesa de vida eterna. Amén. Pero no crea la persona que ha creído en Dios y en un momento dado está mal con Dios, no crea que haciendo pecado y va a tratar de predicar, va a tratar de compartirle algo a la otra alma, no va a tener ningún efecto, porque ¿qué respaldo Dios va a tener? Fíjense cómo todos estos profetas, y en este caso este sacerdote también, no podían servir a Dios así, porque tenían pecado, había problemas en su vida. Solamente cuando Dios los limpia, los restaura, y los fortalece, entonces enseguida ellos ya pueden seguir su misión, están capacitados. Pero la persona que está en problemas con el Señor, no crea que va a estar así sirviéndole, porque se está metiendo en un problema, aumentando el problema con Dios. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y el nombre de Jesús, la gloria, alaba, hermano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo nombre, gloria a Dios, alabado, gloria al nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios. Entonces, en el libro de Romanos, el apóstol describe una situación, una lucha interna que tiene una persona que ha creído, pero que todavía tiene esa inclinación al pecado. Pero también nos muestra la solución. Amén. Vamos a leer allá en Romanos 7, del 14 al 25. Así, en el nombre de Jesús. Entonces, cualquiera diría, no, es que Pablo tenía muchos problemas por esto. Es que Pablo lo que nos está describiendo es la situación interna de la persona que tiene una lucha porque está creyendo en Dios, pero todavía ve presencia activa del pecado. Y entonces mire lo que describe aquí, en el nombre de Jesús. Romanos 7, del 14 al 25 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces fíjate, cuando tú lees del 14 al 25, dices, bueno, qué problema, ¿no? Qué problema. Esta es una situación que vemos en muchas personas que son religiosos. Fíjate, muchas personas que son religiosos, ¿por qué? ¿Religiosos por qué?
porque asisten a diferentes cultos, diferentes congregaciones en todo el mundo, pero que andan pecando y rezando. O sea, van, se arrepienten y pecan, caen y vuelven, van, se arrepienten, pecan, caen. O sea, están como un círculo vicioso, ¿no? Pero es que si esto terminara aquí en el versículo 25, esto tendría un gran problema, porque no hubiera solución. Dijeran, bueno, sencillamente no hago yo lo que quiero, sino el pecado que mora en mí es el que peca. Entonces a pesar todo el mundo va a querer excusarse. No, lo que pasa es que en mi carne no mora bien, hermano. En mi carne no mora bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Oiga, pero qué excusa tan buena, ¿no? Pues resulta que esto lo que te está mostrando es una situación que vive la persona, oiga, que viven muchas personas. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo, porque la respuesta sí hay, porque menos mal que esto no termina aquí. Es que el libro de Romanos no termina en el versículo 25 del capítulo 7. Porque es cierto que eso lo viven o lo han vivido muchas personas y muchos creyentes, pero ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? ¿Cómo se sale de allí? Sencillo. Del 1 al 8 te lo muestra claramente. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si la persona de verdaderamente no es un religioso, sino que ha creído en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, oiga, está en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya se está rompiendo el círculo vicioso. Pues dice, no andan conforme a la carne. O sea que ya no puede decir, no, es que el pecado que mora en mí es el que hace el pecado. No andan conforme a la carne, no le da gusto a la carne. Andan conforme al Espíritu, o sea, hace lo que el Espíritu está diciendo. Y sigamos leyendo hasta el 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley que se cumplía ya en la persona que tenía esa lucha, ya no la hay. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate que es la diferencia. La diferencia es que si de verdad la persona ha creído, como dice la Escritura, la persona ha creído, se ha arrepentido, se ha bautizado en el nombre de Jesús y viene a morar el Espíritu Santo en su vida, la persona va a ser guiada de verdad, va a obedecer y va a romper con ese círculo vicioso. ¿Cómo es posible que una persona diga, no, es que ya no soy yo quien peca, sino el pecado que mora en mí? Entonces no hay responsabilidad. Los seres humanos no tenían responsabilidad. Todos son unos títeres, unos muñecos, y hay que echarle la culpa a Satanás. No, Señor, así no dice la Escritura. Para eso apareció Jesús, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice la Escritura en el versículo 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, aquel que pueda asistir a cualquier congregación y puede asistir martes, jueves, sábado, domingo, durante 10, 20, 30, 40, 50 años y escuchar el mensaje, pero si sigue con este problema de que peca, ora y se arrepiente, peca, ora y se arrepiente, peca, ora y se arrepiente, está en un círculo vicioso, pero resulta que ese pecado se volvió una práctica, y los que practican el pecado no son de Dios, son del diablo. Dice que los que practican tales cosas no pueden agradar a Dios, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Amén. Entonces dice claramente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces sencillamente, las personas que hacen estas cosas, que están haciendo una representación, un teatro, obviamente el que salva y el que condena es el Señor Jesucristo. Pero ciertamente el que está con estas situaciones, las personas que están con estas situaciones, no están agradando a Dios. Amén. Y sabemos que Jesucristo fue el único que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y dice claramente Juan 8, de 31 al 36. Dice así en nombre de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, claramente, el único que puede libertar al hombre de ese ciclo del pecado, del accionar del pecado en su vida, es el Señor Jesucristo. Amén. Para eso le apareció, para deshacer las obras del diablo. Y dice la Escritura, fíjate bien, Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. En el nombre de Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, fíjate este detalle: ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, no era por ser de raza judía, circunciso, o sea, judíos según la carne, o creyentes no judíos, los incircuncisos, que eso tuviera algún significado. O sea, para Jesucristo lo único que vale es una nueva creación. Y si la persona realmente es una nueva creación, una nueva criatura, no va a persistir haciendo las cosas que hacía según la carne, haciendo las cosas que hacía según la naturaleza de Adán, según el hombre carnal. Amén. Porque si la persona persiste en eso, entonces no hay una nueva criatura, no hay una nueva creación. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que vale? Dice, porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Si no hay una nueva creación, si no hay una nueva criatura, conforme a la palabra, conforme a la verdad, lo demás, que brinque, que salte, que diga o que tenga este o aquel supuesto no vale. No vale de nada. No vale de nada si la persona sigue siendo la misma como era cuando estaba en el mundo. Entonces, de nada de esto vale. Si no hay una nueva creación, no vale nada. Amén. Y fíjate, que todo esto son cosas muy importantes tanto para el creyente como para la persona que se acerca. Y el creyente no se puede creer
porque tenga muchos años, de pronto porque tenga mucho conocimiento de la escritura superior a los demás. Nunca se puede envanecer. Amén. ¿Por qué? Porque todos estamos rodeados de debilidad y cualquiera puede pecar. La humildad debe ser una constante en el creyente, sabiendo que hay un único maestro que es el Cristo. Los demás todos somos discípulos. Mire cómo debemos mirar a las personas que andan extraviadas, que andan en pecado. ¿Cómo debemos mirarlas? Mira cómo dice el libro de Marcos 6:34. Como dice Marcos 6:34, dice así el nombre de Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, la compasión, el amor, es lo que debe guiar la enseñanza, debe guiar la predicación. Amén. Porque primero que todo hay una ignorancia, se desconoce lo que es el mundo espiritual, se desconoce la esencia de la rebelión, se desconoce todas estas cosas. La gente actúa como marionetas, como esclavos del pecado. Amén. Sus mentes tienen tinieblas. Entonces, cuando vio la gran multitud, Jesús tuvo compasión de ellos, que eran como ovejas que no tenían pastor. O sea, si las ovejas, hermanos, hermanas, amigos, que las ovejas no tienen un pastor, un guía, porque el pastor es Jesucristo. Él dice, yo soy un buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Si las ovejas no tienen un pastor, las ovejas, vamos a poner las ovejas en el mundo real, no en la parábola, no en el mundo real, en el mundo físico. Las ovejas no tienen una persona que los cuide, una persona que los guíe, que los lleve al alimento y nada, y andan sueltas en los campos. ¿Sabes lo que va a pasar? Que las fieras los van a despedazar, las van a comer. Los lobos, los osos, las culebras, los perros, todos los animales depredadores van a acabar con ellos. Eso es un ejemplo de lo que pasa de esas multitudes que andan sin el Señor Jesucristo, sin el verdadero pastor. Son víctimas, son presas, son despedazadas por la fiera. Sus vidas son un desastre. La persona que no tiene Cristo, su vida es un desastre. Satanás hace desastre en su vida y destruye todo lo va destruyendo, lo va acabando. Amén. Entonces, fíjate cómo Jesucristo, cuando vio todas esas multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Amén. Entonces, nosotros podemos considerar, por ejemplo, ya Romanos 12:3. Fíjense bien, nosotros debemos saber que si Jesucristo no nos hubiera llamado, nosotros también andaríamos así, extraviados. Somos tizones arrebatados del fuego, así como el sacerdote Josué. Amén. Dice Romanos 12:3. Ya siguen los versos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿No? Hay un único maestro, el Cristo. Jesucristo es el maestro. Dice que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La persona puede envanecerse. La persona no puede envanecerse. La persona no puede tener un alto concepto de sí, porque estamos rodeados de debilidad. El único fuerte, verdaderamente fuerte, es el Señor Jesucristo.
Amén. Y fíjate, cuando las personas se envanecen, puede pasar que no se dan cuenta de los problemas que hay a su alrededor. Se enceguecen. Por ejemplo, allá en Corintios había un problema grande. Y estaban engañados. Por ejemplo, allá en Primera de Corintios 3:18 dice así. Primera de Corintios 3:18. Y así en el nombre de Jesús. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En otras palabras, tenga humildad para que se pueda aprender del Señor. Amén. Y dice en 1 Corintios 4:7 también dice así. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, si la persona tiene un don, nosotros esperamos que los hermanos tengan dones. Pero eso es del Señor, la palabra es del Señor, el don que se recibió, sea cual sea el don. Hay muchos dones de profecía, de enseñanza, de sanidad, etcétera, etcétera. O sea, muchos dones. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? O si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, si tienes un don, algo que no tenía y Dios se lo regaló, denle la gloria a Dios. Alaba a Jesús porque tiene un don, ya sea el don que tenga, cualquier don que tenga. Amén. ¿Y qué tiene que ver esto con el pecado? Pues tiene que ver con el pecado porque resulta que si la persona está envanecida no se puede dar cuenta de situaciones complejas. Si la persona está envanecida, un creyente está envanecido no se puede dar cuenta. Acuérdense que el pecado siempre anda rondando y hace mella y destruye vidas, destruye hogares, puede destruir comunidades cristianas también. Fíjense por qué miramos esto. En su engaño no pudieron distinguir un caso grave. Allá en 1 Corintios 5, del 1 al 2, dice así en el nombre de Jesús. Dice así en el nombre de Jesús, dice, fíjate lo que pasaba allá, como un ejemplo de estar envanecido. Dice, de cierto se oye, dice en el nombre de Jesús, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, todos creyéndose sabios, creyéndose llenos de dones y todo, y no se pueden dar cuenta del problema que tienen allí. Amén. Dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. A ver, entonces no vamos a referir en sí al tema de lo que sucedió, de todo el proceso que se dio con ese pecado, sino de cómo la persona no se puede dejar envanecer. Amén. Cómo la persona no puede creerse superior a los demás porque ella misma está rodeada de debilidad. Amén. Ella misma ha sido rescatada como una oveja que no tenía pastor, que andaba todavía, ha sido rescatada del fuego. Amén. Y por eso, si la persona no se envanece, puede tener los ojos bien despiertos, bien abiertos, pero si la persona se envanece, se enceguece y no puede darse cuenta de muchas situaciones. Amén. Y dice en el Salmo 32, del 1 al 5, Salmo 32, del 1 al 5, en el nombre de Jesús, está así para allá, a terminar en esta hora, y así en el nombre de Jesús. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jesús no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras
Callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no descubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jesús, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso. Cómo este salmo de David, ¿no? Cómo, fíjate que se siente una situación tan compleja, sí, por su pecado, y estaba calladito, pero resulta que comenzó a sufrir, y la mano de Dios fue dura con él porque él era un hijo de Dios. Y cuando él confesó y se arrepintió, ya Dios lo perdonó. Eso es lo maravilloso. Lo maravilloso es la misericordia del Señor Jesús. Él tiene misericordia de sus hijos que se devuelven, que se quieren restaurar, que quieren servirle, que quieren enderezar su caminar, y tiene misericordia de todo aquel pecador que quiere salirse de esa vida, de estar bajo sujeto, preso, cautivo, enlazado con el enemigo, bajo el engaño del pecado. Así que el Señor Jesucristo es el único que nos libera del pecado. Amén. El Señor Jesucristo es nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro salvador. Y a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza. Y al nombre de Jesús la gloria. Alábalo, hermano. Santo, santo el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alábalo, hermano. Gloria a Jesús. Bueno, de esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Los invitamos a que estudien con la Biblia en la mano todas estas citas, para que miren que estas cosas son así. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios, y que miren los otros servicios, los otros videos, y los estudien y los compartan con las otras almas, para que también lleguen al conocimiento de la verdad de Jesucristo. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios.